académicas que llevamos adelante, motivo por el cual se va haciendo un repositorio bien interesante en el canal de la UNIPE, en el canal de YouTube de la UNIPE, material al que recurrimos con mucha frecuencia. Así que, sin distraernos más con avisos varios, le doy la palabra a Yanina para que comience. Ella se va a explayar, digamos, sobre cuestiones vinculadas con indicadores sociales y vinculadas con la niñez referidos aquí a la Argentina, y luego le vamos a pasar la palabra a Alejandro, que nos va a ofrecer un panorama vinculado con la región. Adelante, Yanina, y nuevamente muchísimas gracias. Hola Lilia, gracias por la presentación. Estoy tratando de ver si puedo compartir, pero... Estás habilitada, es el cuadradito que tiene una flechita hacia arriba, deberías estar. Nosotros antes probamos con Alejandro y no hubo problema. Así que como estamos en un Meet, cuando vos haces eso, lo conveniente es que tengas ya abierta tu presentación en la pantalla, y le pidas compartir pantalla. Entonces compartimos directamente pantalla. Le estoy pidiendo compartir pantalla, pero lo que veo es que no me deja entrar a mi disco, digamos. A ver, voy a abrirlo previamente. Lo tengo abierto, sí. ¿Querrías pasarla? ¿Querrías transferírmela para... A ver, ¿ahí la están viendo? Todavía no, pero a veces demora un poquito. No, nosotros no estamos viendo. Bueno. A ver, te la voy a mandar a ver si vos la podés compartir. Yo no estoy pudiendo entrar a mi computadora. Estoy viendo la posibilidad de compartir solamente la pantalla de ustedes mismos, o sea, nuestra propia pantalla, pero no estoy pudiendo entrar a mis pantallas ni a mis... Y tu ventana tampoco, no te está dando la opción de abrir ventana. No, pero bueno, te lo voy a compartir a vos. ¿Listo? Me la mandas por correo, ¿no? Bueno, ahí te la envié. Bien, a ver, vamos a... Estoy tratando de que llegue, que no es tan inmediato tampoco. Estoy abriendo más de un dispositivo. A ver, me llegó a este dispositivo. A ver. No. 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 A ver. A comisión. Les pido, por favor, que vayan cerrando los micrófonos, porque nos vamos a generar como mucha interferencia, sino a ver. Ventana. Uy, 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 me está pasando exactamente lo mismo.
No, ya lo estuvimos intentando de varias maneras acá, pero no estoy pudiendo entrar a Sí, mi con presentación. Alejandro recién lo hicimos y él finalmente lo pudo resolver, pero a ver, yo les estoy compartiendo. Sí, en mi caso, cuando probamos apretando el botón de presentar, se me abrió un menú donde había como 3 submenús, pestaña de Chrome, ventana y pantalla completa. Y en mi caso había que ir a ventana para encontrar ahí el PowerPoint. Sí, lo que pasa es que si yo voy a ventana, como dice Yanina, estoy compartiendo la ventana de ustedes mismos. Y cuando en las ventanas no te aparece el PowerPoint abierto. No, a pesar de que lo tengo. Sí, algo está pasando con esta conexión, porque lo tengo abierto, lo estoy viendo al... A mí me suele pasar con Meet, pero creo que es porque esta máquina es una Mac que tiene algún problema con esta plataforma, pero... Bueno, yo estoy exactamente en la misma. Bueno, hay que pasárselo a alguien que tenga una máquina. Yo tengo una máquina... Al monopolio de Microsoft. Vamos al monopolio de... Ay, por Dios. Al monopolio de... Sí, porque incluso yo estoy con 2 pantallas justamente para evitar... para garantizar que esté... Alejandro, te la paso a vos. Bueno, así es. En la educación estamos acostumbrados a resolver Pero por favor, como se pueda. por favor. Así que te la paso a vos, que vos tenés el monopolio de Microsoft. Ahora viene la parte que yo no la puedo abrir y quedamos todos... A ver, vale. Ahí va. Ahí te lo acabo de mandar. Perfecto. Ahí les aviso cuando ingresa. Porque yo tengo hasta el dispositivo de compartir el audio de una pestaña, pero ahora se ve que está como ensañado esto. Yo también tengo una Mac. Entonces se ve que algo no les gustó. Me parece que es un poco pesada la presentación, ahí está como pensando. Ahí llegó. A ver si puede ser. Voy a seguir admitiendo gente. ¿Te llegó y la pudiste abrir? Sí, ahí me dicen si se ve, ¿eh? Sí. Gracias, Alejandro. No, pero no cantes victoria, que ahora tengo que solucionar. No, bueno, pero vamos a para poder pasar. La Caserato tenía ese problema, de que me solucione eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea es compartir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con la situación social y el sistema de protección social de la infancia en la Argentina y apenas asociarlo con algún indicador de escolarización, pero básicamente tratar de dar cuenta de cuáles son las características o la situación social de los chicos en la Argentina y el vínculo con una de las principales políticas públicas que tiene la Argentina, que son las transferencias de ingresos, que como ustedes saben están condicionadas a la escolarización.
Bueno, pasemos a la primera. No sé si yo la puedo, me parece que no la voy a poder manejar yo, ¿no? No, no la voy manejando yo. Ahí debiera Bien. estar viendo las siguientes, ¿así? Sí, sí. Bueno, como les decía, la principal política pública que tiene la Argentina desde hace ya más de 10 años es la asignación universal por hijo, que como todos sabemos es una transferencia de ingresos orientada a las infancias más vulnerables de la Argentina, a los hijos de los trabajadores informales, de aquellos que no tienen trabajo o por ejemplo, el servicio doméstico, y se considera a chicos en proceso de gestación hasta los 17 años. En los últimos años, en el contexto de la pandemia, se incorpora a esta asignación una transferencia específica que es la tarjeta alimentar, pero que tiene la especificidad de que abarca a chicos hasta los 14 años. Y este es un recorte que es interesante porque venimos viendo que eso también se constituye de alguna manera en un habilitante en términos de protección social a una parte importante de la infancia, pero también en un proceso de desprotección a una parte que en el campo de la educación es especialmente vulnerable, como son los adolescentes a partir de los 15 años, 15, 16, 17 años. Por eso nos pareció que ese recorte podía ser relevante para poder visibilizar algo que está poco presente en términos de la opinión pública y de la política pública, que son justamente los adolescentes que tienen el desafío de lograr terminar la escuela secundaria y que en este contexto se ven en condiciones de mayor vulnerabilidad en términos de pobreza y de acceso a este tipo de transferencias, que paradójicamente creemos que tienen un valor y un impacto significativo en la escolarización. Bueno, por eso nos planteamos básicamente qué ocurre en un contexto donde ha venido aumentando de manera sostenida la pobreza y la indigencia en la Argentina. En nuestro análisis vamos a llegar hasta el año 2023. Por supuesto, no voy a dejar de comentarles cuál es la situación actual según fuentes oficiales, pero nuestra capacidad de análisis es acotada hasta el 2023 y aún así cuando es acotada lo que queremos mostrarle que tiene que ver con el efecto o el probable impacto que tienen estas transferencias en la escolarización en diferentes niveles, particularmente en la escuela secundaria, es válido mostrárselos aún cuando la información no sea la más actual. Pasamos a la siguiente y podemos ver aquí, bueno, la evolución de la pobreza en la Argentina a nivel de la infancia, de los niños entre 0 y 17 años. Lo que podemos ver en la línea más alta es la incidencia de la pobreza, que como ustedes pueden advertir, en toda esta última década ha estado casi siempre por encima de un 40%, pero a partir del año 2019, la escalada nos ha llevado a tener a la infancia en situación de pobreza en más del 60%. Hoy, si realizamos estimaciones a partir de los microdatos de la encuesta permanente de hogares, muy probablemente estaremos en torno a un 70% de la infancia en condiciones de pobreza socioeconómica. Dentro de esta situación de pobreza tenemos la indigencia, que como ustedes ven es la línea azul más baja, que ha tenido niveles muy sostenidos, en torno a un 10%, con algunos incrementos en el contexto de la pandemia, pero que sin dudas hoy en día está muy por encima de este 16%. Se estima que hoy tenemos alrededor de un 28% de niños en situación de indigencia y particularmente los adolescentes estarían en torno a un 35% en situación de indigencia. Con lo cual, lo que se observa de la pandemia a esta parte y particularmente en la actual coyuntura son incrementos muy significativos de la población infantil en condición de pobreza e incluso de indigencia. Las líneas intermedias son los sistemas de protección, el principal sistema de protección o de transferencia de ingresos que tiene la Argentina, que es la asignación universal por hijo, que escala en el contexto del incremento de la pobreza y llega a niveles que están por arriba del 40%,
y que se elevan un poco por encima de esas cifras cuando se incorpora la tarjeta alimentar, que como les decíamos, es una transferencia que está atada a la asignación universal por hijo y que llega hasta los 14 años. En la siguiente podemos reconocer, ver cuál es la incidencia de la pobreza y la indigencia en términos de una simulación. Lo que vamos a ver, por ejemplo, es que si no tuviesen los chicos la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, estaríamos con niveles de pobreza del 65.8 frente a un 62.9, pero que la situación de la indigencia para el año 2023, sin estas transferencias, sería de alrededor de un 27, y con estas transferencias es de al menos un 16. Entonces, el primer dato relevante que tenemos es que estas transferencias de ingresos tienen un efecto muy significativo en la situación de la pobreza más extrema, como es la indigencia, y tienen un efecto muy poco significativo en la pobreza. Es importante saber que cuando estamos hablando de estas transferencias de ingresos, estamos hablando del 80% de la transferencia, ¿no? Que es lo que reciben los hogares en tanto y en cuanto no están recibiendo el 20% que se les otorga a partir del cumplimiento de un conjunto de condicionalidades en el campo de la salud y en el campo de la educación. Pasamos a la siguiente y podemos advertir esto mismo, pero a nivel de diferentes grupos de edad. Y es interesante porque, bueno, en principio vemos que el efecto a nivel de la pobreza es residual, pero podemos ver que a nivel de la indigencia es mucho más relevante, pero que también presenta desigualdades importantes en términos de grupos de edad. Podemos ver cómo el efecto es mucho mayor en los niños pequeños, en los niños en edad de estar en la escuela primaria, y es mucho menor en la escuela secundaria y a medida que aumenta la edad. En parte tiene que ver con la no transferencia de la tarjeta alimentar a partir de los 15 años, pero en parte también tiene que ver con cuestiones vinculadas a la condicionalidad educativa, que empieza a tener sus secuelas a partir de el ingreso a la escuela secundaria. En la siguiente podemos ver la evolución de la cobertura de planes sociales y salario familiar, ¿no? Pero lo interesante aquí es poder ver cómo le evolucionó entre el 2010 y el 2023, particularmente a partir del 2020, la cobertura que va alcanzando la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Que a nivel de la población en general nos da cuenta de que 4 de cada 10 chicos en la Argentina están recibiendo este tipo de transferencias. Ahora, cuando en la siguiente filmina focalizamos en la población pobre en términos de ingresos, lo que advertimos es que el 54,7% aproximadamente, es decir, algo más de la mitad de la población en condición de pobreza monetaria, pobreza económica, está recibiendo este tipo de transferencia de ingresos. Esto es relevante, por un lado, primero porque son transferencias que logran niveles de focalización muy buenos, vamos a tener más evidencia al respecto, pero también es una alerta poder advertir que tenemos cada vez una población mayor en términos de pobreza infantil y que por lo tanto nos plantea mayores desafíos en términos de política pública, porque cuando ya hablamos de un 70% de chicos en condiciones de pobreza, estamos hablando de una población que claramente es muy heterogénea. En la siguiente filmina podemos ver que la percepción de la asignación universal por hijo, por pobreza y por indigencia, según los grupos de edad, da cuenta de que efectivamente hay una fuerte focalización en la población indigente
y en la población pobre no indigente, pero que esa focalización tiende a mermar a medida que los chicos van creciendo. En la siguiente podemos advertir a través de estas curvas. Tenemos por un lado la curva de la concentración del ingreso acumulado para la población a medida, en el eje de la población acumulada, ustedes tienen allí la población ordenada por su nivel de pobreza, y tenemos dos curvas importantes. Una es la curva teórica, que es la curva perfecta, que daría una idea de equidad en la distribución del ingreso. Tenemos la curva azul oscura de la asignación universal por hijo, y tenemos la curva de Lorenz, que es la que representa la distribución de la población y los ingresos de la población argentina, que muestra niveles de desigualdad importantes. Pero lo que nos muestra la asignación universal por hijo es que justamente la inversión social que hay en la infancia es progresiva, es decir, que hay una mayor inversión en los sectores sociales más pobres, pero que además hay una muy buena focalización en la pobreza. Esto mismo, cuando lo vemos en la siguiente, lo podemos ver en comparación con otras inversiones que hace el Estado argentino en la infancia. Por un lado, podemos ver que casi el 40% de la inversión del Estado argentino está realizada en estas transferencias de ingresos, pero a su vez podemos comparar con otras inversiones en salud, en educación, y podemos advertir cómo justamente la asignación universal por hijo es la que logra mayor progresividad y mejor focalización en los sectores más pobres, yo diría junto con la inversión en salud. Y muy probablemente en el caso de la inversión en salud, como efecto del plan 1000 días, ¿no? Que es un plan justamente focalizado en los sectores sociales más vulnerables. Cuando vamos viendo la inversión en educación, incluso la inversión en comedores escolares, vamos viendo que hay mayor nivel de heterogeneidad en esa inversión, aun cuando sigue una curva progresiva. En la siguiente filmina vamos a focalizar en dos tipos de hogares. Un tipo de hogar que lo llamamos tipo de hogar A, en donde tenemos 2 adultos y tenemos 2 hijos adolescentes. Y tenemos un hogar de tipo B, en donde tenemos 2 adultos y 2 niños pequeños, ¿no? En edad primaria. ¿Por qué vamos a poner como ejemplo estos 2 hogares? Para justamente poder advertir que aun cuando estas transferencias de ingresos, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, son sin dudas la política con mayor nivel de cobertura en la Argentina, mejor nivel de focalización y que representa una inversión muy progresiva en términos de una mayor inversión en los sectores sociales más vulnerables, presenta diferencias que claramente dejan en una situación de mayor desprotección a los hogares con adolescentes. Vamos a la siguiente y vamos a ver justamente estos 2 hogares en su cobertura histórica trimestral de la asignación universal por hijo a la 80% y la tarjeta alimentar, y vemos cuál es la cobertura que tiene sobre la canasta básica alimentaria. Lo que podemos ver desde el año 2009 a esta parte es que el hogar tipo A y el hogar tipo B, es decir, el hogar de niños y de adolescentes, tiene un nivel de cobertura bastante similar, ¿no? Sin embargo, a partir de la implementación en el año 2020 de la tarjeta alimentar, lo que podemos ver es que los niveles de cobertura que se logran sobre la canasta básica alimentaria cambian sustantivamente, ¿no? Vemos cómo en el hogar de tipo A llega a cubrir un 22% de la canasta básica alimentaria, mientras que en el otro tipo de hogar llega a un 44% de la canasta básica alimentaria. Y cuando esto lo vemos en la siguiente filmina a nivel de la canasta básica total, es decir, cuando ya consideramos una canasta alimentaria más una canasta de servicios, allí vemos que esta desigualdad es menor, pero es relevante
en términos de que la cobertura que se alcanza es del 20% de una canasta básica total en un hogar de tipo B y es del 10% apenas en un hogar donde hay adolescentes. Esto ya nos marca una desigualdad muy importante en el interior de la infancia, ¿no? Que nos ubica en la necesidad de poder ampliar estas transferencias de ingresos, como es la tarjeta alimentar, al conjunto de la infancia, porque no hay motivo para considerar que solamente lo deben recibir chicos hasta 14 años. Recuerden que inicialmente lo recibían hasta los 6 años, luego se amplió a los 14, y sin dudas es un desafío poder ampliarlo a los 17. O aún pensar en otras políticas de transferencias de ingresos que incluso puedan empoderar a los adolescentes en términos de poder recibir ellos mismos, ¿no?, estas transferencias. Hoy pueden recibir el programa, por ejemplo, Progresar. Sin embargo, el estipendio que tiene el Progresar al lado del estipendio que supone la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo es realmente mucho menor. En la siguiente, podemos advertir algunos vínculos que tienen estas transferencias con la escolarización. Aquí podemos ver, por ejemplo, la escolarización de niños en el nivel inicial entre los 4 y los 5 años, y cuando controlamos la situación de indigencia y la situación de pobreza no indigente, vemos que aquellos chicos que están recibiendo la asignación universal por hijo tienen mayor probabilidad de no asistir a la escuela que aquellos que la reciben. Es decir, que en el nivel inicial no tendríamos el efecto esperado de las transferencias de ingresos, aún controlando, por ejemplo, las condiciones de la indigencia, ¿no?, donde es una población relativamente más homogénea que la de pobreza y, por supuesto, muchísimo más homogénea que la población no pobre. En la siguiente, podemos advertir esta misma relación a nivel de la educación primaria, y entonces aquí lo que tenemos son chicos en edad de estar en la escuela primaria que presentan una situación de déficit educativo en términos de estar cursando con sobreedad el nivel que están cursando. Y aquí podemos advertir que las diferencias controlando la situación de indigencia o de pobreza son muy menores e incluso tiende a revertirse, ¿no? Es decir, empezamos a visorar un efecto que podría ser positivo. Pero el efecto que realmente es positivo es en la escuela secundaria, que lo podemos ver en la siguiente, donde podemos advertir que quienes reciben la asignación universal por hijo, aquí tienen un déficit mayor que quienes no lo reciben, pero cuando controlamos en la siguiente filmina, un aspecto importante, que es la edad de los 15 a los 17 años, una población que, como ustedes saben, tiene mucha mayor propensión a abandonar la escuela o a estar en una situación de sobreedad, la situación se equipara de modo significativo y podemos ver que entre los más vulnerables, que son los indigentes, los que tienen la asignación universal por hijo tienen niveles de déficit algo menores. Sin embargo, esto requiere de un ejercicio mucho más robusto que el que estamos realizando y que es el que podemos mostrarles en la siguiente filmina a través de un análisis de panel. Lo que tenemos aquí es una estadística descriptiva en la que podemos ver cómo los adolescentes entre 13 y 16 años que pudimos mantener en un panel entre el 2018 y el 2022, en un conjunto muy amplio de características, como percibir la asignación universal por hijo, el sexo, su condición de migración, la cantidad de chicos en el hogar, la educación de la madre, la situación de empleo del jefe o jefa de hogar, etc., guarda una caracterización muy similar a la muestra no panel de la encuesta de la deuda social argentina. Esto es importante porque primero nos da cuenta de las características de las poblaciones que vamos a comparar a continuación. En esta filmina podemos ver qué ocurrió
con los adolescentes de este panel, es decir, de estas mediciones en las que sucesivamente pudimos monitorear qué ocurría con los mismos adolescentes a lo largo del tiempo. Lo que se advierte es que la propensión a dejar la escuela secundaria entre los 13 y los 17 años en condiciones de indigencia es mayor cuando no se cuenta con la transferencia de la asignación universal por hijo. También es importante, fíjense que pasa de un 14 a tenemos un 14% de deserción en la población indigente que no tiene la asignación y es de un 11,7 en la que sí lo tiene. Y estas diferencias son estadísticamente significativas. Lo que también es relevante de señalar en términos de política pública es que un 44%, un 43,5% de los que dejan la escuela pierden la asignación universal por hijo en el segundo periodo, ¿no? Lo cual nos habla de que efectivamente también aquí tenemos que revisar las condicionalidades en términos del ejercicio de derechos de los adolescentes o en qué medida estas condicionalidades pueden ser las mismas cuando ya se tiene entre 15 y 17 años. Bueno, para ir cerrando o concluyendo, para luego, en todo caso, quedar a disposición de las preguntas, pasamos a la siguiente filmina, donde tenemos una síntesis de los principales resultados. En este análisis, que es un análisis de una línea de tiempo entre el 2020 y el 2023, lo que pudimos advertir es que la pobreza en los últimos años se ha elevado por arriba del 60%, como les decía, hoy estamos en torno a un 70%, que la asignación universal por hijo también progresivamente ha tenido un mayor nivel de cobertura y que ha llegado a prácticamente el 42% de la población infantil, pero al más del 50% de la población pobre en la Argentina está recibiendo este tipo de transferencias de ingresos, que las microsimulaciones que les mostramos en términos del impacto que podrían tener las transferencias de ingresos muestran claramente que ese efecto es mucho mayor en situación de indigencia que en la situación de la pobreza. La pobreza, en la magnitud que tiene hoy en la Argentina, claramente está hablando de poblaciones muy dispersas y heterogéneas. Y a su vez estamos viendo que esas transferencias de ingresos son adecuadamente focalizadas y son muy progresivas en términos de la inversión que suponen para el desarrollo infantil. Ahora, cuando comparamos diferentes tipos de hogares, advertimos con claridad que la población adolescente se ha constituido en una población especialmente vulnerable en el interior de la infancia. Muy probablemente porque no está recibiendo la tarjeta alimentaria y además porque se le está aplicando la sanción educativa, es decir, cuando ya no asisten al colegio. Estos datos sugieren que la percepción de la asignación universal por hijo podría desalentar la deserción escolar de la población adolescente, sobre todo cuando esta población tiene una fuerte homogeneidad en términos de pobreza, ¿no? Por ejemplo, en la situación de la indigencia. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a preguntas. Muchísimas gracias, Yanina, muy interesante, mucha información como para pensar en nuestra situación y a quienes nos dedicamos a pensar en términos de políticas educativas, todo lo que nos interpela, digamos, esta discriminación sería, digamos, de estos distintos factores sociales en los distintos tramos de edad y de escolaridad de niños, niñas y adolescentes, digamos, como para empezar a considerarlo, digamos. Uno esto en algún sentido, digamos, con todas las preocupaciones que hoy por hoy encontramos bastante concentradas en el acompañamiento de las trayectorias escolares pensando en la escuela secundaria, digamos, ¿no? Que de hecho es un foco de preocupación desde hace tiempo y donde dentro de la escuela secundaria justamente la terminalidad, o sea, eso que abarca
más que nada la población esta de los 15 y los 17 años es donde estábamos encontrando como las mayores dificultades y cómo hay evidentemente todo un contexto vinculado a estas poblaciones más vulneradas que efectivamente contribuyen negativamente, digamos, contribuyen a que esta sea una población a la que especialmente tenemos que dedicarle atención para ver cuánto de esas políticas necesitamos focalizar ahí. Así que no, simplemente lo pongo como una nota porque estoy uniendo con otros espacios en donde hemos estado poniendo de manifiesto estas preocupaciones más desde el punto de vista pedagógico y esta es una información que nos complemente esa mirada de contexto. Así que bueno, muchísimas gracias. Quienes quieran ir sumando preguntas, inquietudes, comentarios, pueden hacerlo a través del chat y mientras tanto le damos paso a Alejandro con su presentación. Ahora que ya sos especialista en compartir. Sí, exacto. Soy el señor de las presentaciones. Exactamente, sos el presentador, literalmente, digamos. A ver si funciona con la mía. Eso va a ser un desafío. Claro. Ahí estamos viendo perfectamente. Perfecto. A ver. Muy bien. Y si yo paso, pasa, ¿no es cierto? En este momento yo sigo viendo la portada. Ok, pero yo creo que está funcionando bien. Bueno, yo, en esto de ser presentador no los veo, entonces cualquier tema de que hubiera alguna falla de sonido o alguien levanta una mano, me interrumpen o tú, Lilia, ahí administras ese tema. Ningún problema. Bueno, antes que nada, muchas gracias como siempre a Lilia en particular por la coordinación, por la invitación. Como bien decía al inicio, nos conocemos de hace mucho tiempo y siempre es un gusto poder conversar en estos ámbitos. También a la UNIPE desde ya, en estas semanas que se vienen organizando ya de hace bastante tiempo. Creo que es la segunda vez que me toca participar en uno de los encuentros. Y bueno, y a quienes están hoy sumados a la transmisión, porque sé que es bastante tarde en Argentina, que en Santiago es una hora menos, así que todavía hay luz de día, pero allá están haciendo un sacrificio un poco más alto. Esta presentación que preparé, digamos, tiene la idea con ese nombre que me propuso Lilia, de hacer una radiografía de la educación latinoamericana, que no sé si vamos a llegar a nivel de radiografía, pero sí hacer un recorrido sobre algunos temas, sobre algunas tendencias que venimos observando acá desde la oficina de UNESCO y que creo que sirven mucho para contextualizar las situaciones nacionales, porque son tendencias más bien estructurales que con sus más, con sus menos, se van repitiendo en cada uno de los países. Cuando uno, digo, en los últimos años, hay que decir que han sido años bien movidos en términos de fenómenos educativos, y es muy difícil hacer un balance hoy sin llamar la atención y sin poner un momento de bisagra que ha sido la crisis educativa que hemos vivido producto de la pandemia, ¿no? Si bien ya parece haberse superado eso, ya nos vamos olvidando de lo que eso ha sido, pero en términos de sus impactos en la educación ni siquiera todavía sabemos a ciencia cierta cuáles son los impactos finales y sí vemos varias implicancias que ahora vamos a tratar de recorrer. Con lo cual, lo que les propongo es, en mi presentación vamos a hacer primero una mirada un poco a la situación anterior a la pandemia, de algunas variables clave para ver cómo estábamos cuando irrumpió esa crisis, y luego vamos a ver qué pasó después y qué es lo que sabemos de sus impactos. Para eso yo me voy a basar en estos documentos, que también ahí está el vínculo, si no los conocen, los invito también a leerlos o a revisarlos, que son los informes que documentan nuestra mirada sobre
las tendencias educativas desde que inició el periodo de la Agenda 2030, de la Agenda del ODS 4, hasta nuestros días. Ese es un esfuerzo que lidera esta oficina, la oficina de UNESCO en Santiago, la oficina regional, y ese documento que figura allí, La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe, fue el primer informe que produjimos junto a los colegas de la CEPAL y a los colegas de la Oficina Regional de UNICEF, las tres agencias que de alguna manera intervienen, trabajan, acompañan a los países en temas de educación en nuestra región. Nos unimos para producir ese reporte, que analiza el periodo desde el 2015 hasta su momento de publicación, que fue en el 2022, en oportunidad de una reunión de ministros y ministras de educación que tuvo lugar ahí en Buenos Aires en el mes de mayo. Y luego de eso, hicimos un segundo reporte, un poco más corto, un poquito más concentrado sobre los impactos del COVID, que es el segundo reporte que figura allí, que se llamó La urgencia de la recuperación educativa, y que también presentamos en la siguiente reunión de ministros y ministras de educación, que tuvo lugar en enero de este año, 2024, aquí en Santiago de Chile. Así que, como ven, lo que intentamos con esta mirada general es aportar a la discusión política, aportar al análisis de las tendencias educativas. Por eso, cada vez que hay una reunión de carácter ministerial, preparamos estos documentos, y hoy mi presentación va a estar basada en esos contenidos. Entonces, si tuviéramos que pensar en el mensaje principal que tiene el primero de los reportes, La encrucijada de la educación, diría que alerta que luego de un periodo de mucho dinamismo y de mucho crecimiento de las variables, los indicadores de educación, que expresan obviamente un dinamismo de las políticas educativas, de los incrementos de la importancia de la educación, que se había vivido en los primeros 15 años del siglo, la región entró en un proceso en una etapa de desaceleración de ese crecimiento, es como de cambio de ímpetu en la evolución de las variables y los indicadores educativos, y en algunos casos incluso un estancamiento de algunos de sus dimensiones claves, ¿no? Y paradójicamente ese parate coincide con los compromisos asumidos, con el momento de los compromisos asumidos en 2015 por todos los países, cuando se establece, cuando se acuerda la Agenda de Educación 2030, ¿no? O sea, que comienza esa agenda y comienza una desaceleración del crecimiento de la mayor parte de las variables y las dimensiones de la educación. Desde ya Alejandro, perdón, no está pasando la... No, todavía no. Ah, listo. No sabíamos y todavía está bien. Estamos en la portada. Sí. Y justamente ahora voy a mostrar algunos ejemplos de esa desaceleración, que obviamente tendrá su explicación en variables políticas, en variables económicas, fiscales, pero terminan influyendo en lo que son las dimensiones de educación. Miremos, por ejemplo, lo que sucedía a nivel de el acceso a la educación, ¿no? Medido en este caso, ya sea por tasas de asistencia, en el caso de la educación primaria y secundaria, o en tasas de matrícula, en el caso de la educación preprimaria. Si queremos precisiones técnicas, ¿por qué en un caso es asistencia, en otro caso es matrícula? Simplemente porque las primeras están calculadas a partir de encuestas de hogares, la segunda está calculada a partir de registros administrativos. Después, si alguien tiene alguna duda, podemos entrar en algunas precisiones. Y ustedes fíjense que cuando miramos, salvo los niveles que ya estaban bastante masificados, como la primaria o la secundaria baja, cuando miramos la secundaria alta o la preprimaria, claramente se ve... Alejandro, creo que no se ve, ¿eh? ¿No están viendo no. ¿Están viendo todavía las tapas de los informes? Sí. Estamos viendo la portada, ni siquiera la tapa de los informes. Entonces tenemos un problema. Cuando tú me decías cuando tú me decías
de la... Era que estábamos viendo todavía la niñita que está en la portada. La portada. No, está bien, no había avanzado tanto, había avanzado 3 nada más. Déjenme que acá lo haga. Un segundo. Siguen solamente en la portada, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el ejercicio desde cero, así funciona bien. Vamos a volverlo a abrir. Ahí pequé por experto, ¿eh? A ver, vamos a ver si ahora me deja hacerlo. Ventana. Bien, ahí ustedes lo están viendo en formato grande. No, estamos viendo la diapositiva 1 y en chiquitito la 2, Ok. la diapositiva siguiente. Estamos viendo lo que ves vos en tu pantalla, pero Bien, entonces es no. preferible igual. No, pero se puede abrir la otra también. Pero antes nos había salido bien. Sí. Ahora la ven completa. Sí, la portada. Y ahora me decís si pasa a la siguiente. ¿Ahí? Sí, ahí Ahora pasó la tapa de los informes. Perfecto. Bueno, entonces estos son los informes que les estaba comentando, que escucharon, y ahí está el vínculo para que quien quiera revisarlo. Y esta que sigue es la que les estaba comentando sobre un ejemplo de esa ralentización del crecimiento o incluso un estancamiento. Yo les decía que en el caso de la izquierda, donde están las tasas netas de asistencia, ahí tenemos los niveles, los valores de arriba, el azul, el rojo, que son la primaria y la secundaria baja. Digamos, no se observa este fenómeno porque son niveles que ya tenían una alta cobertura durante todo este periodo. Pero cuando pasamos a los niveles de menor cobertura, como la secundaria alta o como la preprimaria, creo que ahí sí se nota este fenómeno que estaba comentando. Fíjense en el caso de la secundaria, que entre el año 2000 y 2015 se incrementó casi 8 puntos porcentuales desde el 69% al 77%, y del 2015 en adelante el crecimiento ha sido mucho menor, ¿no? En esos 5 años, 1 punto de crecimiento. En la preprimaria ocurre lo mismo, luego de un incremento notable de casi 20 puntos entre el 2000 y el 2015, nuevamente vemos esa ralentización en el ciclo que va del 2015 al 2020, ¿no? Entonces, este es el fenómeno de desaceleración que íbamos observando y que lo vamos a ver reflejado en varios indicadores. El siguiente, por ejemplo, tiene que ver con un sector que ha sido muy dinámico durante todo este periodo, que ha sido la educación superior. Es un fenómeno global, pero que tiene su expresión en América Latina y el Caribe, donde hay prácticamente una masificación del nivel. Fíjense ustedes que se triplica la matrícula en las primeras 2 décadas del siglo, del 2000 al 2020, pasamos de 11 millones de estudiantes a 29 millones de estudiantes. Puede haber acá una duplicación, porque a nivel superior puede haber un estudiante que haga 2 carreras, pero más la contundencia de los números es lo que nos importa. Y en temas de cobertura, es decir, la famosa tasa bruta de matrícula, un crecimiento equivalente. Pero nuevamente observamos este aplanamiento de las curvas hacia el final del periodo, que coincide con la Agenda de 2030. Y lo que también, un fenómeno que sucede, que es llamativo en el caso de la educación superior, es que cuando uno está creciendo, habitualmente tienden a reducirse las brechas hacia el interior de estos niveles. Sin embargo, en el caso de la educación superior, quizás porque todavía estamos
en niveles de cobertura de aproximadamente la mitad de la población, las brechas se están incrementando. O sea que este crecimiento de la educación superior viene acompañado de un incremento de las brechas hacia adentro de ese nivel. Por ejemplo, vemos aquí que si vemos el acceso de la población de mayores y menores ingresos, vemos que en los últimos 20 años esa brecha se ha estado incrementando, ¿no? O sea, cada vez es más la diferencia entre los de mayores ingresos y los de menores ingresos. Y algo similar sucede cuando vemos las diferencias por sexo. En este caso, como también es conocido, beneficia a las mujeres el acceso a la educación superior. Seguramente acá hay mucho que discutir respecto a el tipo de carreras que las mujeres y los hombres hacen, las salidas laborales, los ingresos. Acá obviamente son muchas las discusiones, pero en términos simples de acceso a la educación superior, la brecha beneficia a las mujeres y se ha ido incrementando entre el 2000 y el 2020. O sea que en el caso de la educación superior hemos tenido un crecimiento igualmente ralentizado hacia el final y con un incremento de las brechas. Hay otras dos variables que son relevantes porque nos importan mucho en este contexto y donde allí vemos realmente esta idea del estancamiento, porque hasta ahora los datos que les estoy mostrando es una desaceleración, pero hay variables donde realmente hemos tenido estancamientos e incluso caídas, y son variables realmente sumamente importantes para nuestras agendas de política educativa. La primera de ellas son los aprendizajes, ¿no? Que Lilia comentaba al inicio que ha sido uno de los temas o uno de los ejes de énfasis de esta semana UNIPE. Cuando miramos los aprendizajes, acá hay una información que probablemente conocen, que es las últimas dos evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la UNESCO, el YESE, que ha tenido su tercera evaluación en el año 2013 y su cuarta evaluación en el año 2019, justo un año antes de la pandemia. O sea que es la última medida que tenemos antes de que se inició la pandemia. Y fíjese acá, que ya sea que miremos tercer grado o que miremos sexto grado, realmente hay una situación de estabilidad entre esos años. O sea, en 10 años no se han movido los aprendizajes. Todavía sigue estando la situación que la mitad de los chicas de tercer grado no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje en lectura y matemática, y cuando nos pasamos a sexto grado, eso está afectando a más de 2/3 de los estudiantes, ¿no? Cuando nos referimos a esta medida, que es el nivel mínimo de competencia, ese es el nivel mínimo que se acordó para el reporte de datos justamente al marco de seguimiento de la Agenda 2030. Hay un indicador ahí. El marco de seguimiento de la Agenda 2030 tiene un conjunto de 43 indicadores. El primero de ellos es el de aprendizaje, y allí hay un acuerdo sobre los niveles mínimos de competencia, y en el caso de los resultados que surgen de las pruebas de laboratorio, estos son los resultados que están mostrando, ¿no? Entonces aquí vemos una preocupante estabilidad de los datos en la década previa a la irrupción del COVID, y una estabilidad en niveles bajos. Ojalá tuviéramos una estabilidad en niveles altos, pero estamos en una estabilidad en niveles bajos. Y sobre esto impactó la pandemia. Así que, digamos, la situación realmente es una situación preocupante en este sentido. No tiene que ser ninguna sorpresa que cuando uno mira los valores hacia adentro de estos promedios y toma aperturas por distintas variables, como puede ser sexo, condición socioeconómica, localización, pertenencia a pueblos indígenas, pertenencia a población migrante, siempre hay una importante diferencia a favor o en contra de la población más postergada, y aquí vemos varios de esos valores, tanto para lectura, para matemática, en los distintos grados. Creo que el único caso donde vemos cierta paridad es, por ejemplo, en los valores de matemáticas hay una mínima diferencia en sexto grado por sexo, y en tercer grado también por sexo. No mucho más, después siempre tenemos alguna disparidad, como decíamos, en contra de la población postergada.
Una situación bastante similar se observa cuando miramos la educación secundaria, porque, como decíamos, las pruebas de laboratorio se implementan en educación primaria, tanto en tercer grado como en sexto grado. El laboratorio no aplica pruebas en la secundaria, pero sí allí a nivel regional solemos utilizar los resultados de la prueba PISA, que si bien no hace una evaluación sobre un grado, sino que lo hace sobre una población, que es la población de 15 años, y cada vez más son los países de la región que participan de esta evaluación. Son aproximadamente, si no recuerdo mal, en el 2018 creo que eran 12 países. Y vemos allí una situación muy similar a la que vimos para el caso de primaria, ¿no? Las dos evaluaciones previas al COVID, la del 2015 y la del 2018, arroja resultados bastante similares, tanto en lectura como en matemática y en ciencias. No hay demasiados cambios, o no hay cambios relevantes entre un año y el otro, y en todos los casos estamos en niveles bajos de logro de los niveles mínimos de competencia, ¿no? Aproximadamente la mitad de los adolescentes logrando los niveles mínimos en lectura y ciencia, y aproximadamente un tercio, 1 de cada 3, en matemática. Y la última variable en la que les quiero mostrar la situación prepandemia es en la que tiene que ver con el financiamiento de la educación. Que todos sabemos que es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, habilitante, para poder llevar adelante políticas educativas, programas educativos y sobre todo para estar en condiciones de enfrentar una situación como lo que nos ocurrió a partir del 2020. Y fíjense que acá no solamente tenemos un cambio de tendencia en el año 2015, sino que tenemos una caída de los niveles de esfuerzo financiero por la educación en el promedio de países de América Latina y el Caribe. Estos son los dos indicadores clásicos que se utilizan para medir el esfuerzo financiero por la educación, ¿no? Que es expresar la inversión en educación como porcentaje ya sea del PIB, del Producto Interno Bruto, que es el gráfico de la derecha, o como porcentaje del gasto público total, que es el gráfico de la izquierda. Fíjense ustedes entonces que en el año 2015 ambas medidas habían alcanzado quizás sus valores mayores en las últimas 2 décadas. En el caso del primer indicador con mayor estabilidad, en el caso del segundo con un crecimiento notable. Ese es el periodo de bonanza del que hablamos, ¿no? Fíjense que entre el 2003 y el 2015 el incremento de la inversión educativa como porcentaje del PIB fue realmente notable, y a partir de ahí comienza una caída de la relevancia que tiene la educación tanto en el producto de un país como en la inversión pública de un país, ¿no? Entonces, realmente es un dato que alarma. Hay en el informe de Encrucijada, hay un dato adicional que habla de que 15 países de la región, porque obviamente esto es un promedio, pero 15 países de la región habían reducido su inversión en términos absolutos desde el 2015, porque muchas veces estos indicadores dependen de cómo juega el numerador y el denominador, pero bueno, ahí identificamos 15 países donde había habido una reducción real de la inversión. Y esta situación de la inversión, más la que les mostré de los aprendizajes, más la que les mostré de la ralentización del acceso, bueno, ese era el escenario que teníamos en el 2019, un año antes de que comience esta situación extraordinaria que fue vivir una crisis sanitaria como la del COVID, que obviamente impactó en todos los órdenes de la vida, y uno de ellos fue nuestros sistemas educativos y la manera en la que organizamos y llevamos adelante la educación. ¿Qué pasó en ese momento? Solamente 2 diapositivas para mostrarles datos que ustedes seguramente conocen, porque se ha mencionado mucho, se ha hablado mucho. Nuestra región, además de vivir la pandemia como todas las regiones del mundo, en nuestra región tenemos aproximadamente 170 millones de estudiantes que se vieron afectados
por esta situación, al igual que sus docentes, al igual que sus familias. Y luego del comienzo, en marzo del 2020, América Latina y el Caribe fue una de las dos regiones que tuvo mayores dificultades para retomar las clases presenciales o la normalidad, de alguna manera, del servicio educativo, ¿no? Fíjense que este es el dato del promedio de semanas en que las escuelas estuvieron cerradas, ya sea de manera parcial o ya sea el total de las escuelas. Y en el caso de América Latina y el Caribe, si sumamos los 3 años, el 2020, el 2021 y el 2022, fueron 62 semanas. Eso, si nos expresamos en año lectivo, debiera ser algo así como 1 año y medio, ¿no? Es decir, durante este periodo, durante 1 año y medio, las clases se vivieron de otra manera, ¿no? Se vivieron de manera remota, se vivieron con otras formas de llevar adelante el proceso educativo, y que cuando eso sucede, y sobre todo en países que no están preparados para ello, lo que implica es que las experiencias educativas de los estudiantes empieza a ser diversa, empieza a ser diferente, y en muchos casos no logra reemplazar la presencialidad, y eso obviamente afecta en mayor medida a los más vulnerados y a las poblaciones mayormente postergadas. Quien tiene en su casa una computadora para uso exclusivo de clases, quien tiene una buena conexión, quien tiene una familia que soporta y que acompaña el proceso, vive muy distinto a quien está hacinado en un hogar, compartiendo un celular para toda la familia y recibiendo allí las tareas educativas, ¿no? Un poco esa fue la diversidad de situaciones que enfrentaron las familias durante estos 2 años de pandemia. Y hubo un segundo fenómeno que estuvo menos estudiado, pero que ahora tenemos mayor evidencia. De hecho, este cuadro es un cuadro que no viene de los informes que mencionaba, sino de un informe que presentó la CEPAL, también en oportunidad de la reunión de ministros de enero, donde muestra claramente lo que pasó en términos de la prioridad que tuvo la educación, en términos de la inversión social durante los años, bueno, acá hay una serie que va del 2015 a 2021, pero lo que le interesa ver es lo que pasó después del 2019. Fíjense ustedes que esto es la típica distribución de la inversión social, en barras algo similar a lo que mostró recién Janina en el caso de Argentina. Fíjense que estructuralmente la educación ocupa 1/3 de esa inversión, un 35% de manera estructural entre el 2015 y el 2019, pero en el 2020 pasó a ocupar el 30%, tanto en el 2020 como en el 2021. Este dato lo que comprueba es algo que veníamos alertando muchos de los organismos que nos dedicamos al monitoreo de educación, y es que la educación no estaba siendo priorizada en los planes de respuesta al COVID, que habían atacado otras dimensiones igualmente importantes, pero habían dejado en un segundo plano de educación. Obviamente la respuesta estuvo en protección social, como vemos allí, la respuesta estuvo en otro tipo de dimensiones, como salud en el segundo año de la pandemia, ¿no? Decisiones públicas, decisiones complejas, pero el resultado final fue que la educación perdió relevancia en este periodo. Y siempre decimos que la educación enfrenta una crisis silenciosa, ¿no? Sus impactos no se ven en lo inmediato, pero luego aparecen en el tiempo el resultado de no haber hecho los esfuerzos en el momento oportuno. Entonces, esto casi podríamos decir que fue una tormenta perfecta, ¿no? Es decir, escuelas con no presencialidad durante mucho tiempo, menos recursos para enfrentar esta situación, y ahora lo que nos queda ver es, bueno, ¿qué sabemos de lo que ha sucedido en algunas de las variables educativas a partir de esta situación? Como les decía al inicio de la presentación, todavía no sabemos a ciencia cierta los impactos finales, y posiblemente no los vamos a ver por mucho tiempo, porque no solamente podemos ver las variables inmediatas, el valor que hoy tengan,
pero esos números son un poco fríos y no nos están hablando de las trayectorias, no nos están hablando de las experiencias que han pasado durante estos 2 años y que seguramente van a impactar en trayectorias futuras y en las posibilidades de aprendizaje y desempeño futuro. Entonces yo me voy a concentrar ahora en 2 dimensiones que creo que han sido muy relevantes durante estos años, que ha sido el acceso, obviamente, de quienes pudieron ser parte de la educación durante estos años, aunque de distintas maneras, pero que declaraban estar escolarizados, y los aprendizajes, que nuevamente vimos la situación de la que veníamos, y interesa saber qué ha pasado en este tiempo. Y voy a sumar una tercera dimensión, que quizás no tuvo cambios tan coyunturales, pero que sí es importante a nivel estructural, que es la conclusión educativa, especialmente en lo que es el nivel secundario. Estos son como los grandes análisis y mensajes que están en ese segundo informe que se titula La urgencia de la educación. Voy a tomar la libertad de tomar un mate, y mientras hago una pausa, y ahora retomamos esto. Bueno, entonces, la primera dimensión, como les decía, es la asistencia, ¿no? Nuevamente medida a través de las encuestas de hogares, que son un instrumento un poco más preciso que los registros administrativos. Cuando decimos registros administrativos, estamos refiriéndonos a los sistemas de información de los ministerios de educación, ¿no? Que ahora le llamamos CIGET, es una nomenclatura que empezó a usarse mucho ahora. Recién al principio Lilia se acordaba cuando nos conocimos hace, no quiero decir hace cuántos años en el ministerio, no usábamos esa expresión. Bueno, ahora sí, ahora son los CIGET, los EMIS, pero cuando hablamos de registros administrativos hablamos de eso, los censos educativos, los relegamientos educativos. La otra manera de medir esto son las encuestas de hogares, que preguntan, cuando se realizan, en el caso de Argentina, la EPH, si los habitantes del hogar están yendo o no a la escuela, están asistiendo o no a la escuela, ¿no? La única dificultad que tenemos en este caso es que no se pregunta para menores de 5 años en general. Entonces acá tenemos la información de primaria, secundaria y secundaria, tanto baja como alta. La secundaria baja y alta en Argentina, el corte es el segundo año de secundaria en un esquema de 7-5, ¿no? Los 3 últimos años de secundaria es la alta, y la baja es séptimo, primero y segundo, o 7, 8, 9, cuando era la famosa, aquella vieja EGB. Fíjense lo que pasó. Tanto en primaria como secundaria baja, observamos, aunque con menor medida de lo que nos imaginábamos, pero observamos esa caída en 2020, ¿no? Leve, pero el instrumento lo registra. Acá hay muchas dificultades metodológicas en cuanto a la precisión del instrumento. Además, piensen ustedes que en 2020 se implementaron de manera extraordinaria y tampoco se cambiaron los instrumentos. Entonces la pregunta sigue siendo lo mismo, pero la situación era otra. Así que incluso con sus problemas metodológicos, vemos el reconocimiento del fenómeno, ¿no? Hubo una caída de la escolarización en estos años. Al menos hay un conjunto de familias que decían no estar escolarizados, ¿no? Y eso luego, en los últimos años, 2021 y 2022, se fue recuperando, y hoy estamos de vuelta, hoy, 2022, la información que tenemos disponible, estamos de vuelta en los niveles pre-pandemia. Ahora, eso no es un triunfo, porque estar en los niveles pre-pandemia, no sabemos el contrafactual, no sabemos dónde estaríamos si no hubiera ocurrido la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, simplemente hubo acá una caída y una recuperación de la asistencia, entendiendo por asistencia la declaración de familias que dicen mis hijos están yendo a la escuela o teniendo clases virtuales, ¿no? En el caso de secundaria se da un fenómeno interesante porque ahí no se ve la caída y hay una tendencia estructural de crecimiento que se mantiene durante todo el periodo, ¿no? Esto es un promedio para 9 países, que son los que tienen información disponible para todo el periodo, pero es un tema allí a observar, a analizar y a pensar qué puede haber pasado ahí en secundaria para que tengamos estos resultados. También es cierto que son los estudiantes más autónomos, más grandes. También es cierto que ese 87% justamente lo que está dejando afuera son los estratos más bajos, los que hubieran tenido más dificultades durante la pandemia.
diversas hipótesis que podemos hacer para tratar de entender ese crecimiento. Y no tengo acá, lamentablemente, la información de preprimaria, sí está en el informe. La preprimaria fue el nivel más afectado, donde la caída es más pronunciada y donde la recuperación todavía no llega a los niveles prepandemia, lo cual es entendible debido a la dificultad de tener clases virtuales, otro tipo de acercamiento a distancia con niños, niñas de 3, 4, 5 años. ¿No? Pero bueno, ese es un tema a poner atención respecto de qué ha sucedido en el nivel preprimario y qué impactos va a tener eso en trayectorias futuras, porque ahora en 2021, 2022, algunos de esos estudiantes que volvieron no tuvieron experiencia en la educación preprimaria y sabemos por la investigación de que eso va a tener obviamente un impacto en sus trayectorias futuras, esa escolarización tardía, ¿no? Entonces acá todos esos son los fenómenos que nos empiezan a preocupar. Y si bien, como decía yo, la caída, la recuperación, hay valores relativamente bajos, cuando miramos las desigualdades de estos números, ahí obviamente aparece una vez más que estos fenómenos han castigado más a las poblaciones más postergadas, en este caso la apertura por quintil de ingreso, y fíjense ustedes que a simple vista puede verse que en el 2020 el impacto fue mayor en esas poblaciones, ¿no? O sea, fíjense cómo se expande la brecha en el 2020. O sea, no solamente ya estaban por abajo, sino que caen más relativamente que los de quintil superior, ¿no? Entonces, este gráfico nos da cuenta de algo que también se mencionaba mucho durante la pandemia, era que los efectos del cierre de escuelas, los efectos del COVID estaban impactando más a aquellas poblaciones de menores recursos o más postergadas, ¿no? Y esto podría multiplicarse por distintas aperturas como sector urbano rural, como población migrante, como población perteneciente a pueblos indígenas, etc. Ahora, hay una variable que solemos mirar mucho, por lo menos desde los organismos internacionales, que es el número de niños, niñas y adolescentes que está fuera de la escuela. Y quería mostrarles esto porque si bien esta dimensión no se observa un impacto claro del 2020 y 2021, de hecho ni siquiera están los números porque estas son simulaciones, proyecciones que se hacen a nivel regional, y además tiene un carácter más estructural, ¿no? Y fíjense ustedes que acá sí tenemos un fenómeno interesante que analizar desde el punto de vista de la política educativa, y es que el número de niños, niñas fuera de la escuela viene estructuralmente reduciéndose en el tiempo y ha alcanzado en el 2024, la simulación, por supuesto no están los datos finales, su valor mínimo, ¿no? Estamos hablando ahí de que habría unos 8,8 millones de niños y niñas fuera de la escuela, divididos en 2 millones para aproximadamente nivel primario, otros 2 para nivel secundario, y unos casi 5 millones para la educación secundaria alta. Y ahí en rojo tenemos el porcentaje de mujeres que es parte de este grupo. Nuevamente, lo mismo que pasaba con la educación terciaria, en este caso las mujeres tienen una mejor situación de exclusión del sistema educativo. ¿Y por qué les muestro este número? Además de que es un número interesante, porque en parte esta explicación y por qué esta caída ha sido independiente del fenómeno del COVID, es que en nuestra región está sucediendo algo que es un fenómeno demográfico en donde estamos reduciendo la población en edad escolar, especialmente en edad primaria, ¿no? La población de 6 a 11 años. Si bien esto es un fenómeno habitual en el nivel de desarrollo de países como los de América Latina y el Caribe, en los últimos años ha habido una aceleración de esa tendencia. Fíjense, lo podemos ver en la izquierda con la población proyectada entre el 2000 y el 2030, tanto para América Latina y el Caribe. Fíjense cómo
después de más de una década de estar ahí con caídas muy bajas, pensemos en América Latina, 100, 99, 98, 97, y de repente empieza una caída sostenida que va a llegar en 3 décadas a perder 14 puntos de población, ¿no? Realmente es una caída significativa. Y en el cuadro de la derecha lo tenemos expresado en quinquenios, y fíjense que ahí está la población total, que son aproximadamente 60 millones de estudiantes, al inicio del año y al final del quinquenio, y fíjense cómo van cayendo a medida que avanzan los quinquenios, ¿no? En la proyección. Mientras que en este último periodo cayó casi un 1%, casi 1 millón de población de esta edad. Entre el 2020 y el 2025 se proyecta que va a caer 1,7, y entre el 25 y el 30 va a caer casi 4 millones de estudiantes, ¿no? Este es un fenómeno que para nosotros está explicando en parte la situación anterior, pero también implica un desafío importante de planificación educativa, porque, digamos, los ministerios de educación van a tener que tomar nota de este fenómeno y tomar la oportunidad para pensar cómo afrontar esta situación en las escuelas y cómo sacar provecho de este fenómeno que va a impactar de manera importante, ¿no? Además de este tema del acceso, les decía que quería mostrarles alguna información sobre los aprendizajes. Lamentablemente no hay todavía una prueba regional o internacional donde participen países de la región sobre educación primaria. Lo que sabemos es que algunos países han estado implementando pruebas antes, o sea, después del COVID, que se pueden comparar con las pruebas anteriores. Entonces podemos hacer una mirada así de ver el conjunto, a ver qué tendencias pueden salir. Acá tenemos los casos de Chile, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, que han evaluado distintos grados, 4, 5, 6, 9 en el caso de Uruguay, y donde vemos algunas situaciones. Digamos, tengo un resumen en la siguiente diapositiva, que es lo que miramos cuando hacemos esa mirada transversal de las evaluaciones. Que en general, en el nivel primario, vemos un retroceso en la mayoría de los países, aunque de magnitud variable. Vemos que, digamos, algunos más, menos o más acentuados. En algunos casos, eso es medio desvío en tanda, lo que en términos de aprendizaje es una caída importante. Pero a su vez vemos países donde los resultados fueron similares al escenario previo, otros muestran una recuperación importante, ya cuando ha habido evaluaciones incluso en 2 años después de la pandemia. No hay mucha coincidencia respecto a qué años de estudio retrocedieron más o qué áreas retrocedieron más. Realmente hay un escenario diverso en la región, aunque en el caso de primaria se nota mayor el retroceso que cuando miramos secundaria, ¿no? No están acá en la diapositiva, pero también tenemos en el informe los datos de secundaria. Y como factores comunes, o sea, en esta diversidad sí hay factores comunes, que son el incremento de brechas, en todos los casos, y también hay que saber, un tema metodológico, que la participación en las evaluaciones fue menor en 2020 y 2021 que en años anteriores. Entonces ahí habrá también que ponderar esto en los análisis. Ahí, bueno, Lilia es una experta de estos temas, podrá decirnos algo sobre el asunto. Y bueno, y ante este escenario heterogéneo, por supuesto, la recomendación siempre es tener cuidado en la interpretación, ver el contexto del país, la información que uno tiene, pero simplemente es una manera de tener una mirada de conjunto de lo que se puede hasta el día de hoy. La próxima evaluación regional va a tener lugar el año que viene, en 2025, que es la nueva evaluación del laboratorio, y ahí vamos a poder comparar contra la situación del 2019. En el caso de PISA sí hubo una evaluación en 2022, de la que participaron un buen número de países de nuestra región, y vemos que allí se mantiene la situación que ya habíamos observado, se mantiene esta estabilidad. O sea, acá tenemos como 2 lecturas, ¿no? Por un lado podemos decir, bueno, los resultados no cayeron tan catastróficamente como nos imaginamos,
en todo caso hay una estabilidad. Sí pasó en matemática hay una caída pronunciada de 7 puntos, pero eso no debe dejar, digamos, esa situación coyuntural no nos tiene que perder de la situación más estructural, y es que así no haya habido caídas importantes, o bien al 2022 ya había habido recuperación de aprendizaje respecto a lo que había pasado en 2020 y 2021, la situación que tenemos es todavía la que teníamos antes de la pandemia, y es estar estancados en los aprendizajes y en niveles muy bajos. O sea, está bien alegrarnos de que la caída no ha sido tan pronunciada, pero no ha sido una caída pronunciada en un contexto que ya nos era muy poco favorable. Y este cuadro simplemente es otra manera de ver los mismos datos, que aquí están expresados no en el porcentaje de estudiantes que alcanzan los niveles mínimos, sino en la medida de resultados de la prueba, ¿no? Y cuando uno lo mira acá, por ahí sí se puede observar algunas tendencias que evidencian más una caída en el caso de PISA. Pero son dos maneras de ver el fenómeno. Esto también es un tema más técnico. Y la última información que quería mostrarles, porque ya creo que estamos llegando al tiempo, es lo que les decía de conclusión, que es un fenómeno más bien estructural, que tiene que ver con cuántos de los estudiantes terminan la educación secundaria. Y en este informe de la urgencia encontramos o quisimos mostrar estos datos de que en el caso de la secundaria alta, que es la que nos permite hablar de los famosos 12 años de escolaridad que ya han sido recomendados por distintos organismos, como la duración mínima de educación que requiere una persona para poder tener una trayectoria a su vida adulta exitosa. Bueno, 1 de cada 3 estudiantes en nuestra región no lo está logrando, digamos, ¿no? O sea, solamente el 64% de los estudiantes finalizan la educación secundaria alta. Entonces acá hay nuevamente una señal de alerta sobre una dimensión estructural que muchas veces está un poco invisibilizada en las discusiones y en la política educativa, respecto de qué estamos haciendo para lograr un mayor éxito en la finalización de los niveles educativos, y en este caso de la educación secundaria. El siguiente gráfico era la misma información presentada de otra manera, pero voy a avanzar un poco más para ir cerrando. Contarles algunos temas de las conclusiones y después un par de temas de agenda. Bueno, las conclusiones de ese informe que presentamos a principio de año tenía que ver con esto del sentido y urgencia de una agenda de recuperación educativa. Lo que observamos allí, además de este análisis estadístico, además del análisis de indicadores, también miramos las políticas, los programas, los planes que los países llevaron adelante, y si bien vimos que había habido grandes esfuerzos para responder a la crisis educativa, los desafíos en términos de aprendizaje, equidad, que acabo de mencionar, siguen vigentes, y que esos esfuerzos carecían de una integralidad, ¿no? Carecían de una mirada holística de cómo abordar estos fenómenos, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que tiene este informe de la urgencia es justamente la necesidad de ir hacia una recuperación en la cual podamos tener de manera integrada las distintas dimensiones que hacen parte de ese proceso y que tienen que ver seguramente con los temas de inclusión, con los temas de aprendizaje, con los temas de docente, con el bienestar socioemocional. O sea, es necesario establecer un plan que vaya en esas distintas dimensiones para poder llevar hacia adelante una recuperación más integral de las experiencias educativas de nuestros estudiantes. Y justamente parte de este diagnóstico provocó que en la reunión ministerial en Santiago, en su declaración, los ministros y ministras de Educación encomendaron a los organismos convocantes la elaboración de una propuesta preliminar para que se pueda crear un marco de referencia regional
justamente sobre políticas públicas de reactivación, recuperación y subiendo la apuesta también de transformación educativa, que sea una referencia práctica para acelerar el logro de los ODS4. Y les cuento simplemente como información que en eso estamos un grupo importante de agencias, todas las que participaron de la reunión, todas las que convocaron la reunión de Santiago, está allí UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, también nuestra oficina regional del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. Y todos estos actores hoy estamos trabajando juntos para elaborar este marco, que queremos que tenga un poco esta idea de estos tres grandes ejes, que son la inclusión, los aprendizajes y los docentes, apoyados por un conjunto de condiciones de coordinación y de gobernanza, ¿no? Esperamos hacia finales del año tener alguna versión acabada de esto, pero quería compartir con ustedes que este trabajo está sucediendo en este momento. Y terminar esta presentación también haciendo alusión a otro documento que para nosotros, para UNESCO, es muy importante, que tiene que ver con este documento de Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, que hace alusión a la necesidad de repensar la educación. El documento hace una propuesta ambiciosa de generar un nuevo contrato social para la educación, y que tiene que ver justamente con abordar esta crisis profunda, silenciosa, que les comentaba antes, que además se intensificó, se acentuó con la pandemia. O sea, ya veníamos con problemas, la pandemia todavía nos complejizó aún más la situación. Y esas metas, esos acuerdos que se lograron en el 2015, bajo la agenda global de Educación 2030, el ODS4, hoy parece estar más lejos, se ha vuelto más impredecible, más incierto, por lo cual es importante trabajar en un reimaginar las maneras en las que llevamos adelante la educación, tanto para afrontar las deudas del pasado, que las hemos estado recorriendo en esta presentación, como los desafíos del futuro, que tienen que ver con un futuro también complejo en términos de las necesidades de una ciudadanía global, las necesidades de un desarrollo sostenible, de un cuidado del medio ambiente, de un vivir en armonía, que también se requiere que la educación tenga un rol en todo esto. Así que simplemente con esta última referencia, les agradezco muchísimo la atención, la paciencia, nos hemos extendido quizás un poquito, y bueno, ahora quedamos abiertos a una conversación final. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por toda la información, por compartir todo esto, y porque nos trae, digamos, a colación, me parece, pone sobre la mesa, digamos, un conjunto de información, indicadores educativos específicamente, que nos plantean esta cuestión, digamos, de cuál es esta diferenciación, digamos, entre la situación estructural y cuestiones como más coyunturales, marco en el cual, digamos, nos permite entender de algún modo esta tormenta perfecta por un lado, y por el otro lado, digamos, cuáles son algunos de las situaciones o de los desafíos actuales que enfrentamos. Y cuando esto lo unimos, me parece a mí, con la información y con todo el análisis y los indicadores que nos traía Yanina, en nuestro país vemos que todo eso tiende todavía a agravarse, o sea, todas esas cuestiones en nuestro país tienen todavía un color más dramático, digamos, sobre todo para algunos segmentos de la población, y que son fenómenos que aparentemente tienden a acelerarse, o sea, porque el dramatismo que adquirieron, digamos, esta información vinculada con los indicadores vinculados con la población pobre e indigente, digamos, realmente son sumamente dramáticos, lo cual me parece nos trae como muchísimas reflexiones y cuestiones para atender. No sé si los participantes
ustedes tienen interés en hacer algún tipo de pregunta, comentario, no. A mí, mientras tanto, me surgen como varias cuestiones, algunas que tienen que ver estrictamente con la información que han presentado, y en otros casos que tienen que ver, digamos, con algo que mencionaba Alejandro, que son, digamos, parte de aquello en lo que estamos trabajando permanentemente, que tiene que ver con los procesos de producción de información. Digamos, tal vez en educación estamos bastante acostumbrados, mal acostumbrados diría yo, a trabajar todo el tiempo con fuentes propias, con nuestros propios registros, con la información que producimos al interior del sistema educativo, y justamente esta mirada y demás a mi criterio también nos trae sobre la mesa la riqueza, el esfuerzo que supone, pero la riqueza de acompañar, digamos, la mirada de los fenómenos educativos con otras fuentes de información que nos ilustran acerca de las características de la población y de otras dimensiones, digamos, de análisis que tenemos que poner sobre la mesa para integrar en la agenda de discusiones educativas. Yo todo el tiempo traigo esto a colación porque, como decía Alejandro, en este momento estamos viviendo, digamos, como una suerte de revisión de todos los procesos de producción de información y siempre cuestionándonos sobre los usos y demás, y me parece que este tipo de análisis, entre otras cosas, nos vuelve a traer sobre la mesa la riqueza que supone contar con más y mejor información, como nos permite identificar mejor eso que tanto nos preocupa, que son las brechas, poder establecer, digamos, como dimensión clara de cuáles son las problemáticas y cuáles son los puntos sobre los cuales tenemos que trabajar. Y en ese sentido, digamos, yo, por un lado, los invito, digamos, a compartir los otros espacios que tenemos dentro de esta semana, donde justamente estas cuestiones vinculadas con la dimensión más demográfica que mencionaba Alejandro es objeto de trabajo para nosotros el día viernes, en una presentación que justamente vamos a trabajar esta cuestión de cómo impacta estas tendencias demográficas que se están viendo y que en nuestro país ya están siendo objeto de análisis en las acciones de planeamiento, cómo es imprescindible que esto lo incorporemos, digamos, como parte de las cuestiones para planificar. Y por el otro lado, digamos, la otra cuestión que todo el tiempo estoy pensando es cómo nosotros, digamos, desde el punto de vista de los pedagogos que nos llenamos la boca hablando del derecho a la educación, en términos así generales, como toda esta información, a mi criterio, nos trae, digamos, como una dimensión muy concreta de justamente las brechas, las ausencias que todavía existen, la población que requiere ser atendida más efectivamente y cómo toda esta información nos permite, a mi criterio, como delimitar con más claridad o identificar con más claridad dónde están los problemas, esta idea de la terminalidad, esta acentuación de algunas cuestiones vinculadas con la escuela secundaria, esta población que específicamente encontramos con que están más vulneradas que otras, estas tendencias estructurales que además por algunas cuestiones coyunturales se agravan, me parece que nos permite materializar, digamos, con mucha más claridad esto que a veces nosotros, digamos, simplemente enunciamos. Y siempre para mí particularmente la preocupación de cómo ingresan las variables más de carácter pedagógico, que son las que nos resultan más difíciles de atrapar, digamos. Ahí veíamos que tenemos algunas mediciones vinculadas con aprendizaje, sin embargo sabemos que hay muchas más cuestiones vinculadas con la dinámica pedagógica, la dinámica de las cuestiones pedagógicas al interior del sistema educativo que no necesariamente siempre podemos atraparla. Ahí Estrella estaba haciendo un comentario, digamos, no sé si querés hacerlo en voz alta, Estrella, por favor. Sí, buenas noches. Estaba escuchando atentamente al compañero y observando al colega, los cuadros que presentó y me detuve sobre todo en lo planteado respecto que vos también lo mencionaste de la educación secundaria. Y no me asombró, pero sí presté así como mucha atención cuando plantea que esta es una problemática que abarca a la mayoría de los estados latinoamericanos. Entonces mi pregunta
que es de orden, digamos, como para cargarle un grado de historicidad a esta cuestión, es ¿cuáles serán las causas? No las sé, estoy pensando en voz alta. Una pregunta, ¿cuáles serán las causas más profundas de este desinterés en relación al perfeccionamiento o al análisis de la escolaridad secundaria? Porque si la mayoría de los gobiernos, y en el caso yo estoy soy en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y la nueva gestión de gobierno ha vuelto a poner énfasis en la alfabetización inicial. Digamos, es como que siempre volvemos a empezar, como que siempre está puesto el acento o la atención en la escolaridad primaria, y la escolaridad secundaria es como que pareciera que no tiene buena prensa, que no le interesa demasiado a nadie. Los pibes andan, digamos, la obligatoriedad es un eufemismo, en el sentido de que, como vos lo planteaste, Alejandro, el porcentaje no da, en el sentido de que el abandono o las causas que lo motivan. Entonces, siempre me pregunto desde hace muchos años si dentro del sistema educativo formal el espacio o la variable más interesante para estudiar en cuanto que es la más problemática y la que menos se ha resuelto es la educación secundaria, ¿por qué no se pone mayor énfasis? Ninguna de los gobiernos o lo que se ha hecho no ha sido suficiente. No sé por qué se muestra que siempre es un déficit y que, digamos, parecería que hay un espacio en blanco entre la escolaridad primaria y los institutos de formación docente o las universidades, y a lo mejor se pone mucho más el acento en la educación primaria porque se supone que allí y en la educación inicial porque allí empiezan las problemáticas, pero de todas maneras a un sujeto que va aprendiendo en toda su biografía escolar, la escolaridad secundaria es estructural también, ¿no? No sé si tiene que ver con los currículum, no sé si tiene que ver con los sujetos que aprenden en ese nivel, si con la formación de los docentes, si con las políticas públicas, no lo sé, pero digo, siempre, lo que yo escucho hace años, y desde mi lugar de docente, es que uno de los tramos más complicados del sistema educativo formal en la República Argentina, en este caso, y por lo que veo pareciera que en Latinoamérica, es la educación secundaria. Y vuelvo entonces y con esto cierro. Entonces me pregunto, ¿cuáles serán las causas profundas de esta situación que hace imposible que podamos siquiera pensar en alguna posibilidad no de solución, pero sí por lo menos de algún tipo de transformación? No lo podemos ver, no sé, no, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Gracias, Estrella. No sé, Alejandro, Janina. Yo puedo empezar también una reacción, unas reflexiones, me parece, comparto totalmente el punto de Estrella y posiblemente Janina por su formación tenga más explicaciones que yo respecto de lo que puede estar pasando en esas trayectorias de vida de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Pero yo marcaría, digamos, tres cosas que no son lo más profundo de la respuesta, pero que sí, por lo menos de la mirada que hicimos, hacen sentido. O sea, una que no les voy a contar de ustedes, acá solamente todos los que están escuchando son de una u otra manera expertos o interesados en educación. Obviamente la educación secundaria tiene un desafío de relevancia importante, ¿no? O sea, hay un tema allí que el abandono de educación secundaria se produce de manera marcada en algún momento, sobre todo en la secundaria alta, debido a que en buena parte a que los adolescentes no encuentran allí una motivación real para culminarla, digamos, ¿no? Tendrá que ver con las oportunidades laborales, tendrá que ver con los contenidos, digamos, ahí hay muchísimas explicaciones, por eso digo que son más sociales y más sociológicas que educativas, aunque la educación tiene lo suyo en cuanto a proveer un proyecto que sea relevante y pertinente para esos adolescentes. Pero además de esto, que yo creo que es por ahí la parte más profunda, también hay cosas más simbólicas, digamos, porque, por ejemplo, tú decías recién, Estrella, de que la obligatoriedad es, digamos, no tiene
coerción, digamos, ¿no? Pero en realidad la obligatoriedad, digamos, cuando uno define un nivel obligatorio, en realidad es un mandato para los estados de asegurar la oferta y sobre todo asegurar una oferta gratuita de la educación. Yo creo que ese es el valor que tienen las normas. Y cuando miramos la situación de la región, hay varios países donde la secundaria alta no es obligatoria. Digamos, yo creo que tenemos a veces una mirada, los que vivimos en el cono sur, tenemos a veces una mirada un poco contaminada por nuestros contextos, donde suponemos que la educación es obligatoria en todos lados. Y resulta que no. Cuando uno va sobre todo a países del Caribe y algunos países de Centroamérica, todavía tienen 8 años de escolaridad obligatoria, incluso hay un país donde tiene solo la primaria obligatoria. Entonces allí obviamente hay una prioridad política que todavía no ha tenido lugar y no hay, digamos, cómo reclamar desde la sociedad civil esa necesidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un avance normativo que todavía está pendiente en la educación secundaria alta. Y finalmente, el último punto, que esto ya es incluso hasta un tema comunicacional, y nosotros creo que los organismos como el UNESCO tenemos nuestra responsabilidad en eso. En la discusión habitualmente está en el acceso y no en la conclusión. Digamos, es decir, nos preocupamos por la tasa de asistencia, por la tasa bruta, que más o menos nos da bien, porque nos da un 85%, un 89%, pero no nos preocupamos por el éxito en la finalización de ese nivel, que además esperamos que sea con los aprendizajes de calidad, pertinentes, etc. Pero digo, al menos terminarla, y también nos preocupemos porque sea con buenos aprendizajes. Pero ahí hay un problema de discusión que no está presente. Por eso yo en todas las presentaciones que puedo lo incorporo, porque me parece que la conclusión de los niveles no suele ser un tema de discusión política en los ámbitos internacionales, ¿no? Así que para mí estos son algunos indicios de por dónde pasa la cosa. Yanina, ¿querías tomar el micrófono? Gracias. Bueno, creo que los adolescentes son una población especialmente invisibilizada en el caso argentino, y en realidad la discusión sobre los adolescentes aparece cuando se trata de penalizarlos, ¿no? En este momento se está discutiendo justamente que se pueda bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes probablemente en condiciones de pobreza. Con lo cual no está en discusión cómo hacemos para integrarlos e incluirlos al sistema a través de las vías que tradicionalmente la sociedad argentina ha ofrecido a sus jóvenes, ¿no? Como es la integración a partir de la educación y los procesos de movilidad social a partir de la educación. Y creo que los adolescentes lo que advierten es que finalizar la escuela secundaria cuando se es pobre, aun cuando con mayores años de educación que sus padres, no logran mejor inclusión que la que han logrado sus padres. Entonces ahí hay un punto clave que tiene que ver con que la escuela secundaria es una estafa para una parte importante de los jóvenes, que cada vez son más, ¿no? Porque como hemos visto, hoy se estima que el 70% de los chicos son pobres, pero se estima que el 75% de los adolescentes son pobres y alrededor de un 35% de los adolescentes son indigentes en la Argentina. Entonces, cuando tenemos una visibilización del mundo adolescente que se refleja en una mirada tan acotada como es cómo logramos un Estado que sea más punitivo con jóvenes a los que no les damos una alternativa de integración real, claramente tenemos un problema, y además tenemos un problema como sociedad, porque tampoco como sociedad estamos demandando o reclamando algo mejor para los adolescentes y los jóvenes que, como les decía al inicio, no solamente están siendo de alguna manera retirados de los sistemas de protección, dando menos transferencias de ingresos, sino que tampoco se está pensando en políticas alternativas para ellos, ¿no? Porque la realidad es que, por ejemplo, la beca Progresar es una beca de apenas unos 16.000 pesos, por ejemplo, que podría ser, que está muy lejos de lo que son las transferencias de ingresos a la infancia hoy, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, que una tarjeta alimentar son alrededor de 108.000 pesos para un hogar con 3 hijos menores de 14 años,
estamos hablando de otro tipo de estipendos, ¿no? Y en ese sentido creo que es un error, porque justamente los adolescentes son una de las poblaciones que podría tener mayor participación, ¿no? Mayor participación, más voz sobre cuáles son sus necesidades, de cómo se imaginan los procesos de integración al mundo de vida de los adultos, y como es ampliamente conocido en los estudios sobre juventudes, las juventudes en condiciones de mayor nivel de vulnerabilidad se integran más tempranamente al mundo adulto. Las mujeres lo hacen fundamentalmente a partir de las estrategias de reproducción de lo doméstico, aunque en la Argentina han tenido una merma muy significativa en la tasa de natalidad, lo cual, bueno, sin dudas es una buena noticia, porque eso podría ser capitalizado por la sociedad argentina en términos de que si tenemos menos nacimientos podríamos hacer una mejor inversión en esos niños, ¿no? Pero como hace tanto tiempo, porque no es nuevo, en la Argentina las inversiones inteligentes de los recursos escasos que tenemos orientados a los niños, que significaría capitalizarnos en términos de capital humano, es algo que no está presente en la agenda de los gobiernos y no de ahora, ¿no? Desde hace realmente mucho tiempo. Por eso las líneas de tiempo que les presenté son tan largas y hablan de problemáticas de pobreza y de exclusión que son muy estructurales en la infancia y que sin duda están hipotecando el futuro de los argentinos, además de vulnerando concretamente el desarrollo de muchos chicos hoy. Y el mundo del mercado, en distintas oportunidades, le reclama no solamente a la educación, sino también a los procesos de crianza y de socialización, que los jóvenes que llegan a la cadena de montaje de las automotrices y de otras ramas de actividad no son solamente jóvenes que no terminaron la escuela secundaria. Son jóvenes que tienen problemas de salud, son jóvenes que tienen problemas de salud física y psicológica, son jóvenes que no han sido socializados en el mundo del trabajo, que no reconocen muchas veces el rol y la rutina que supone el trabajo todos los días, de levantarse a un horario, de poder presentarse en un trabajo, de poder sostener esa rutina. Con lo cual creo que tenemos problemas que son bastante más profundos que terminar la escuela secundaria, aunque para muchos, por supuesto, es uno de los requisitos excluyentes que se pone en el mercado de trabajo, en un mercado de trabajo que está muy lejos de los sectores sociales más vulnerables de la Argentina. Muchísimas gracias, tanto Yanina como Alejandro. Yo a esto le sumo solamente que desde el punto de vista de las preocupaciones educativas, hace rato que hablamos de trayectorias, y la idea de hablar de trayectorias es justa, de trayectorias escolares en este caso, y la idea de hablar de trayectorias, particularmente en el caso de la escuela secundaria, digamos, es poder pensar, digamos, ya no solo en los factores individuales como estábamos acostumbrados a pensar, digamos, y a responsabilizar sobre el no tránsito exitoso por el sistema educativo a los sujetos, sino poder pensar en la combinación entre las características de estos sujetos y qué es lo que las instituciones, el sistema educativo, el marco general en el que se desarrollan las actividades educativas se genera. Y ahí es donde empieza a aparecer, digamos, parte de lo que estaban planteando aquí nuestros especialistas. No parece haber estado todavía suficientemente en la agenda cómo poder pensar esos espacios educativos que alberguen a poblaciones sumamente heterogéneas con distintas características, y en donde esta idea de las trayectorias escolares pueda tener un tránsito, digamos, más adecuado, y que, entre otras cosas, le otorgue sentido al tránsito a través del sistema educativo, tenga relevancia para el proyecto de vida, digamos, y tenga otros efectos en la vida de estos adolescentes. Digo, por algún motivo nosotros todavía estamos trabajando sobre el tema de las trayectorias, pero creo que aún muy en el nivel discursivo, digamos, y que todavía estas cosas no tienen un asidero y una concreción muy, muy práctica que permita atender a esta población tan vulnerada.
Bueno, por mi parte, agradecerles muchísimo la riqueza de estas presentaciones, de la cantidad de información y de todas las cuestiones que nos movilizan en términos de preguntas, de agenda por venir y de desafíos que se presentan, que nos interesa muchísimo, por eso los quisimos convocar. Es parte de lo que queríamos trabajar, el poder traer esta información que enriquezca la mirada sobre las cuestiones que nos preocupan, que básicamente tiene que ver con la agenda educativa, y estas alarmas, digamos, estas luces rojas, estos semáforos rojos que se encienden y a los que debemos atender. Así que agradecerles a todos los quienes han participado, agradecerles muy especialmente a nuestros especialistas el tiempo que han dedicado, el material que nos han compartido, las reflexiones que han integrado en este trabajo, y la verdad que muy, muy interesante ahí, como nos está diciendo Eva, muy interesante los aportes que seguramente van a ser sumamente aprovechados por nosotros. Muchísimas gracias por compartir este espacio, y con esto, digamos, los despido a todos, agradeciéndoles la presencia y esperándolos en el marco de la Semana UNIPE en actividades de mañana. Vamos a trabajar sobre repitencia, sí o no, otro tema, y los aportes de la investigación en estas cuestiones, y como les decía, los temas, digamos, más vinculados con el bono demográfico, por decirlo de alguna manera, y los desafíos para el planeamiento el día viernes. Así que, Yanina, Alejandro, muchísimas gracias nuevamente. Disculpen las dificultades ahí para activar el tema de las presentaciones y demás, pero lo salvamos con una gracia impresionante. Así que desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan una excelente noche. Bueno, si necesitan a alguien que les pase la presentación, me avisan y mañana... Ahí te llamamos, Alejandro, porque ya te volviste experto. Muchísimas gracias, Yanina, por tu tiempo. Chao, Yanina. Gracias. Gracias, hasta luego.